de su amor y su gracia. ¿Ya lo tiene usted? Lucas capítulo 4, verso 8. Dice la palabra de nuestro Dios: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Como ya sabemos, ¿verdad? El Señor Jesucristo pues estaba en una situación donde pues había sido llevado al desierto, ¿verdad? Había ayunado 40 días y 40 noches y es tentado, ¿verdad? Es tentado para caer, para pecar, para ofender a Dios, para mostrar que pues ni él mismo podía obedecer la palabra, pero él mismo le dice a Satanás: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás, ¿verdad? Quiero que me acompañes ahí a Deuteronomio capítulo 6. Verso 12 y 13. Si lo tienes, apóyame. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Ahí está. Esta palabra estaba siendo verdad también para el pueblo de Israel, de dónde lo había sacado Dios, ¿verdad? Acuérdate, que no se te olvide, ¿verdad? De dónde te ha sacado tu Dios y a quién solamente debemos de adorar, ¿verdad? Ahí le da esa parte también de la escritura, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que Dios nos ha sacado pues como dice la escritura, de lo menospreciado y lo más vil? Que dice que no se nos olvide, ¿verdad? Muchas veces se nos puede olvidar de dónde Dios nos sacó y podemos estar en este lugar y se nos puede olvidar que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Ya has tenido misericordia con cada uno de nosotros, pero muchas veces nos puede olvidar. Mira, acompáñame mismo en Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná y comida que no conocieron tus padres, la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero si te regresas en el verso 2, dice: acuérdate, te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que a pesar de las circunstancias difíciles que Él estaba pues, en ese momento ayunando, orando al Padre, ¿verdad? Pues vino ahí Satanás a tentarlo para hacerlo caer. Pero Él se mantuvo firme, ¿verdad? Y si lo podemos ver que el pueblo pecó, el pueblo falló, el pueblo no obedeció. Pero el Señor Jesucristo sí pudo cumplir eso, ¿verdad? Esa palabra de Dios. Por eso le dice: para probar. Ustedes, que muchas veces a nosotros puede ser probada la palabra en nosotros y demostrar en realidad lo que hay en nuestro corazón. Pero este tema dice, ¿verdad? Todo comienza amando a Dios, y es donde se va a demostrar si amamos a Dios o no amamos a Dios. Imagínense, hermano, que un policía detiene a un conductor que viene a exceso de velocidad. Y el conductor pues se detiene y le dice al policía: es que voy bien rápido porque quiero llegar a la iglesia. Y aparentemente pues esa acción que está haciendo, dice: ay, no, pues va a la iglesia, ¿verdad? Pero eso lo justifica. Lo bueno que no dice que la iglesia la hermosa, dice que la iglesia, ¿verdad?, que va bien rápido y que lo detiene. Muchas veces nos puede pasar lo mismo. Muchas veces podemos pensar que nos podemos justificar y podemos transquiversar la palabra a nuestra conveniencia. El Señor Jesucristo se mantuvo firme en lo que estaba pasando en ese momento. No titubeó, no dudó, sino que dijo: no, escrito está. ¿Qué pasa con cada uno de nosotros, Salvador?
A nosotros la circunstancia nos pudiera mover y pensar que lo que yo pienso y lo que yo creo es más correcto de lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos puede haber pasado a cada uno de nosotros que decir, ay, es que yo tengo un concepto, yo tengo un criterio que a lo mejor es más correcto de lo que Dios me ha dicho? Y la Biblia me enseña de unos personajes, ¿verdad? Que hicieron intenciones buenas, pero a que a Dios no le agradaron. ¿Te has preguntado, amado hermano, que a veces lo que hacemos, que son intenciones buenas, pueden agradar a Dios? En este caso, ¿verdad? Dice que venía el conductor a exceso de velocidad y él decía, pues yo quiero llegar a la iglesia. ¿Pero qué hizo? Violó una ley de exceso de velocidad. Y aparentemente, pues lo que él quería, pues era bueno, ¿no? Dice, no voy a llegar temprano porque si no, no voy a alcanzar, ¿verdad? A llegar a escuchar la palabra de Dios. Y era bueno lo que él hacía, creyendo él en su criterio, pero en realidad, pues, ante la ley, estaba infringiéndola, estaba errándola. Yo quiero que tú me acompañes a 2 de Samuel, capítulo 6, versos 5 al 7. Segunda de Samuel, perdón. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra de nuestro Dios. Y David y toda la casa de Israel lanzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, con salterios, con panderos y flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacó, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió Dios allí por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David porque había herido a Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Qué pasó, amado hermano? A pesar de que parece que todo iba bien, ¿te acuerdas? Si tú lees el verso anterior, en el verso 5 dice que iban danzando, iban alabando a Dios. Y es algo bueno, ¿no? Pero ¿qué dice en el verso 6? Que cuando los bueyes tropezaron, la arca pues se iba a caer, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Usa? Dice que extendió la mano para detenerla para que no cayera. ¿Y hizo una buena acción? Sí, hizo una buena acción. Yo veo que hizo una buena acción, pues no permitir que no cayera el arca, pues se iba a caer todo lo que llevaba adentro, ¿verdad? Él la detuvo con su mano, pero a Dios no le agradó. Por eso yo te decía al principio, ¿verdad? Podemos hacer cosas que aparentaran ser buenas, pero hay que analizar si en realidad Dios le agrada. Y este hombre llamado Usa, pues dice que cayó. Ustedes saben, ¿verdad? En la escritura dice que menciona que solamente los levitas podían trasladar el arca, pero ni siquiera la podían tocar, ¿verdad? Tenían que llevarlas con unas varas, pues que no tocaran parte de una persona. Y Usa, pues lo más probable sabía que no tenía que haber tocado, porque era una persona del pueblo de Israel, conocía los mandamientos, conocía la ley. Pero como muchas veces a nosotros se nos puede hacer fácil, ¿verdad? Intentar hacer cosas buenas, pero en realidad la pregunta es, ¿le agradarán a Dios? Esa es la pregunta, amado hermano. Que nuestras intenciones a lo mejor pueden ser buenas o creemos que son más buenas que las de Dios, pero en realidad esa intención que hacemos está agradando a Dios. ¿Está usted aquí, amado hermano? No se espante, amado, no es la palabra de Dios. Ahora te voy a decir el título de este sermón para que no se te olvide, amado. La buena intención no sustituye la voluntad de Dios. La buena intención nunca va a sustituir la voluntad de Dios. Bueno, sabemos que Usa era un israelita que vivía en la casa de Abinadab, ¿verdad? Donde el arca permaneció por algún tiempo.
¿Crees que por eso te decía yo, crees que Usa no sabía que no debía tocar el arca o no era correcto tocar el arca? ¿Qué tal si la intención de Usa era buena, mano? O sea, ¿qué tal si dijo, sí se va a caer, pero Dios conocía la intención de Usa? Dios conoce a veces las intenciones con que hacemos las cosas, si en realidad las hacemos para agradar a Dios. Sí, ¿verdad, amado hermano? Y muchas veces has escuchado hermanos que dicen, Dios conoce el corazón. ¿Sí lo has escuchado o nomás yo, amado hermano? Sí, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces, hasta a lo mejor nosotros lo hemos tomado. No es que Dios conoce el corazón. Pues sí, Dios conoce definitivamente la intención de nuestro corazón. Hace unos días, ¿verdad? Platicamos con unos hermanos acerca del asistir al servicio, ¿verdad? De la importancia de lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Y pues sabemos muchos de nosotros que a veces, pues por diversas circunstancias no podemos llegar al servicio, a veces pues el trabajo, no sé, compromisos de unos extremos que nos sacan pues de poder asistir, ¿verdad? Y el hermano nos platicaba, no, pues es que el trabajo pero yo busco a Dios, dice, yo busco a Dios en la casa, leo la Biblia y pues, ¿es malo leer la Biblia? No, ¿verdad? Es bueno buscar a Dios. Y yo decía, pues sí, hermano, yo sabemos que a veces en nuestro trabajo no podemos dejar el trabajo, pongamos los que manejamos, decir, ya se cumplió mi horario, dejo el camión por allá y me voy. Sabemos que tenemos que cumplir o hay a veces horarios que nos exigen que debemos cumplir y pues Dios conoce también en esa parte, ¿verdad? A Dios le podemos decir, no, es que yo estoy trabajando. A lo mejor le podría decir a los hermanos que no vino porque estaba trabajando, ¿no? Pero en realidad Dios sabe si en realidad yo lo estaba haciendo. Y entonces platicando con hermanos, dice, no, pues es que yo busco a Dios así. El hecho de que yo vaya a la iglesia no quiere decir que yo sea más santo, más bueno. No, pues no. Tampoco eso, ¿verdad? Porque pues, podemos estar todos los servicios y pues no podría pasar nada, ¿verdad? Entonces yo le decía, pues sí, claramente, pues eso no te debe de causar pues aflicción, ciertamente cuando sabemos que lo que estamos diciendo pues es real, ¿no? O sea, Dios conoce en realidad pues nuestra intención, si lo hacemos porque en realidad no podemos o en realidad a veces por negligencia de cada uno de nosotros. Entonces ahí es donde cada uno analiza, ¿verdad? Si a veces nos excusamos o a veces es en realidad pues lo que somos transparentes en lo que nos pasa y a veces es, como yo te decía, a veces nos excusamos o creemos decir que lo más correcto es hacer lo que yo pienso y no hacer lo que nos enseña la palabra. ¿Qué nos dice la palabra en Hebreos 24 y 25? ¿No? Si lo tienes, hermano Oscar, ¿me apoyas, por favor? 10, 24 y 25. A otros, darnos amor, obras, no dejando de buscarnos, Ahora, hermano, podemos ocupar la palabra, dice, no dejes de congregarte y solamente nos podemos enfocar en esa parte. Pero también nos dice el Señor que a través de que nos reunimos, nos estimulamos y nos animamos para que el día del Señor se acerque cada día más, hermano. Pero a veces tomamos en poco esa parte, solamente decimos, no dejes de congregarte, pero también dice que es para qué, para exhortarse, para animarse. Pero a veces pensamos, no, es que yo no me congrego y yo mejor busco a Dios de esta manera. Pero la Biblia no me menciona eso y aunque pareciera ser bueno lo que está haciendo, brincamos muchas veces lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra. ¿Usted cree que sea bueno aislarnos del cuerpo de Cristo? ¿No?
aunque nuestras intenciones sean buenas y si actúan aunque nuestras intenciones sean buenas, y si se actúan de la margen de la voluntad de Dios, eso puede convertirse en una falta. O sea, como te lo repito, ¿verdad? A veces pueden ser buenas, pero si nos mantenemos a lo margen, a lo que Dios dice, a decir, bueno, sí, pero lo que yo creo es mejor que lo que Dios dice, entonces estamos haciendo a un lado lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Y cuando vemos el pasaje del Señor Jesucristo, ¿qué dice? Escrito está, o sea, esto es lo que el Señor dice, esto es lo que está escrito en la Biblia, no lo que yo digo. Y dice, escrito está. Pero ¿qué a veces es más, qué le tomamos más importancia, amado? ¿Lo que nosotros creemos o nuestro criterio, o lo que aparentemente ser bueno, o lo que Dios nos dice? Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Si lo tiene, pastor, me apoya, por favor. Decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Otra vez, por favor. Decimos que no tenemos pecado, engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Sí, es amado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa, amado? Amado, no es que yo ya no peco. ¿Hay alguien que pueda decir yo ya no peco, amado hermano? No, ¿verdad? Porque la misma vida es clara, ¿verdad? En el verso 7, ahí mismo dice, pero si andamos en luz como Él es luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia. Tenemos comunión. ¿De quién está hablando, amado? De la iglesia, amado hermano. O sea, ni siquiera es porque yo quiera decir el pastor, es porque yo los quiero tener aquí. Es por lo que dice la palabra de Dios, amado. Si vivimos en luz como Dios vive en luz, nos mantenemos unidos con los hermanos. En otra versión dice, Dios perdona nuestros pecados por medio del sacrificio de Jesucristo. Tenemos comunión unos con otros, nos fortalecemos nuestras relaciones con Dios. También se refleja una verdad de la relación sincera en el creyente, amado. O sea, ni siquiera es porque podamos hacer un buen club social, sino lo que dice la palabra de Dios es que debemos permanecer unidos. ¿Cuánto les gusta saludar a los hermanos? Amén. Y a los otros hermanos, ¿cuánto les gusta que los saluden, verdad? Porque unos pueden decir, yo sí me gusta saludar, pero hay hermanos que a lo mejor no les gusta que los saluden. Hay hermanos que a lo mejor les puedes decir, ay hermano, salúdeme. O cuánto me cobra por saludarme, ¿no? Porque a veces no quieren, o sea, como que se hacen los oxisos. No, no, no. Y puede pasar, amado hermano, y pasa. Y podemos decir, ¿verdad? Que hay cosas buenas que creemos que son buenas, pero en realidad no, ¿verdad? La Biblia nos enseña, ¿verdad? Que es lo que Dios deja a través de su palabra para que nosotros vivamos sobre esa línea. Yo recuerdo, ¿verdad? Que hace algunos tiempos íbamos a tener un evento, ¿verdad? Y nos acercábamos a los hermanos, pues para convivir, para hacer una cooperación, para que se hiciera el evento. Y una persona me decía, mira, aquí está mi cooperación, dice, pero yo no voy a asistir porque no me gusta juntarme con los demás, imagínate. A lo mejor su cooperación decir, pues está haciendo un acto bueno, ¿no? Pero ¿qué hacía con la otra parte? ¿Qué pasaba con la otra parte? ¿Ese era algo correcto? Pues no, ¿verdad? Acompáñame a Proverbios 14:12, por favor. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino. Podemos pensar, ¿verdad? Que pues andamos bien. Podemos pensar que no le hacemos nada mal a nadie, pero a veces ese camino que llevamos es un camino de muerte, ¿verdad? Porque no nos alineamos a lo que Dios nos enseña en su palabra. Y es como yo te decía, ¿verdad? Podemos tener nuestros propios conceptos y criterios,
que están muy alejados a veces de lo que nos enseña Dios a través de su palabra. Nuestros deseos deben de ser agradar a Dios, a Jesucristo, a pesar de haber sido, Jesucristo, a pesar de haber sido tentado, se mantuvo siempre obedeciendo al Padre. Cuando nosotros decimos amar a Dios, ¿qué tanto nuestro amor se acerca a lo que Dios dice en su palabra? ¿Te has preguntado eso? Porque a veces pensamos, es que yo amo a Dios, yo siento que amo a Dios, y cuando dejamos entrar eso, ese decir siento, estamos haciéndolo a nuestro modo, porque no nos estamos acercando a lo que Dios dice, cómo debemos de amar. Es cuando cada uno de nosotros analizamos la importancia que pensamos de nosotros y lo que Dios dice en su palabra. Acompáñame a Samuel, primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 3 al 4. Ustedes ya conocen, ¿verdad? Ese pasaje del mandato de Dios que Dios le da por medio de Samuel a Saúl. Le dice, ve, haz esto. Ahí en el verso 3 dice la palabra de nuestro Dios: vete pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aún los pequeños, los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. En el verso 4, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vino pues a la ciudad de Amalek y puso emboscada en el valle. Hasta parecer que pues ahí va todo bien, ¿no? Samuel le dice, ve, haz esto porque Dios ha mandado que destruyas a Amalek, porque pues, bueno, ya los que conocen un poco más la historia, los de Amalek cuando veníamos nos provocaron y nos hicieron que no podíamos pasar, y entonces ahora ve y haz esto que Dios está mandando. Y al parecer pues ahí va todo, ¿no? Saúl obedece, va, convoca a los pueblos, a los hombres, los lleva para, pues sí, para cumplir esa palabra que Dios había mandado. Acompáñame ahí mismo en el verso 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto al rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dura esta palabra, amado hermano, ¿eh? Me pesa haber puesto a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, o sea, ha vuelto en contra de mí porque no me ha obedecido. ¿Cuánto Dios nos ha mandado muchas veces que hagamos algo y no hemos obedecido? Y a veces el hecho de venir, pues es bueno porque Dios lo enseña, lo instituye en su palabra, ¿verdad? Pero cuando Dios nos dice que debemos de ir y compartir el evangelio, ¿cuántos hemos hecho caso de esa palabra? ¿Cuántos hemos hecho caso en decir, si tienes algo con tu hermano, ve, reconcíliate con él? Pero a veces que nos justificamos y decimos, no, pues yo no tengo nada, no sé. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor en su palabra, si ves a tu hermano tener necesidad? No dice si sientes, ¿verdad? A veces dice, es que no siento. Hay hermanos que en este lugar, ¿verdad?, que conocemos que están pasando necesidad. Y a veces como que solamente nos enfocamos en lo que yo estoy pasando y se nos olvida de esa otra parte. Y esta palabra le dice, me apesa haber puesto a Saúl, ¿verdad? Se volvió contra de mí porque no me obedeció, imagínate.
sea, hasta yo mismo como que me pongo a analizar en verdad cuántas veces, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos hemos dicho, Señor, ahora sí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y pasa el tiempo y seguimos. Y el tiempo no se detiene, amado hermano. Ya pasó el tiempo, ¿no, hermano? O sea, ya crecieron nuestros hijos, ¿verdad? El tiempo no se detiene. En el verso 13, amado hermano, ahí mismo. Y vino pues Samuel a Saúl. Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué dices? Yo la he cumplido, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, no, pues es que yo sí estoy caminando en la voluntad del Señor, sí estoy obedeciendo. Yo no le hago nada a nadie. Yo sí ofrendo, yo sí asisto, yo sí participo. En el verso 14, Samuel entonces le dijo, ¿qué pues ese balido de ovejas y bramido de vacas? Esto que yo oigo con mis oídos. Verso 15, Saúl respondió, de Amalek los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificio de Jehová, tu Dios. Ahí volvemos, ¿verdad? A ver, pues, una excusa de Saúl, la intención de su corazón. Como lo leíamos en Deuteronomio, ¿verdad? Dios pasó al pueblo para mostrar lo que había en su corazón. ¿Qué pasó con Saúl? Salió lo que había en su corazón, amado hermano. Tarde o temprano, yo he entendido, amado hermano, que tarde o temprano sale lo que hay en nuestro corazón. Es que yo no hago esto, yo no. Tarde o temprano puede salir lo que hay en nuestro corazón. Y a veces lo tomamos en poco, amado. En verdad, tarde o temprano puede salir lo que en realidad hay en nuestro corazón. Y Saúl, ¿verdad? Salió lo que había en su corazón. Ay, dijo, no, pues es que están bien buenos esos becerros. No, esas vacas, no, ¿cómo los vamos a matar? Mejor los que están más flacos, los que, esos sí nos los echamos, ¿verdad? Y dejamos lo mejor. Pero bien astuto, Saúl, ¿verdad? ¿De quién era la responsabilidad de aniquilar todo eso? De él. Y dice, el pueblo, ¿verdad? El pueblo se fue el que perdonó y todavía dice ahí, lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificio de Jehová, tu Dios. Aparentemente querer hacer algo bueno, ¿verdad? Decir, ay, no, pues sí, para el sacrificio, pero de antemano sabíamos que Dios ya lo había desechado porque había desobedecido el aniquilar a todo Amalek, ¿verdad? Tal vez nos podamos engañar, ¿verdad? Tal vez vamos a engañar a nuestro pastor, a los hermanos, ¿verdad? No, pastor, yo aquí, mira, aquí está mi ofrenda, pastor, yo ando bien, nomás que ando chambeando. O sea, podemos engañarnos. A decir, es que yo estoy participando y podemos engañarnos, pero a Dios jamás lo vamos a poder engañar. Como te repito, siempre tarde o temprano va a salir nuestra verdadera, lo que hay en nuestro corazón. Tu Dios, otra parte es tu Dios, o sea, como que ya excluyéndose, ¿no? Pues es tu Dios, yo ya no, ¿verdad? Yo ya no, porque yo ya no obedecí. Como que haciéndose a un lado, ¿verdad? Tal vez Saúl quiso engañar a Samuel, pero pues ya Samuel sabía, ¿verdad?, lo que había acontecido. Ya Dios le había dicho que lo que había pasado con Saúl no había que obedecer y estaba ahí, ¿verdad?, para mostrar lo que Dios le había dicho, ya sentenciado a causa de su desobediencia. Versículo 14 y 15 ahí mismo. Si lo tienes, hermano Oscar, por favor. ¿Cuál entonces dijo? ¿Qué valido de vacas? Ovejas, de vacas. Y todo lo mejor de las
Ahí está, ¿verdad? La justificación de Saúl a través de lo que había en su corazón. Y este tema es de analizar, ¿verdad? Todo comienza amando a Dios, amado. El pueblo de Israel fue sacado, ¿verdad? De 400 años de esclavitud. Y Dios los llevó por el desierto, le dio de comer, le dio vestimenta que nunca se acababa. Lo cubría del sol, lo alumbraba en la noche. Pero ¿qué pasó, amado? Como muchas veces se nos pasa a nosotros de lo bueno que ha sido Dios con nosotros, se nos olvida. Se nos olvida, amado hermano. Y le dijo, para probarte lo que había en tu corazón. Ahí mismo en Samuel capítulo 15, verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl le respondió a Samuel, antes bien, he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar al rey de Amalek y lo he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de las vacas y de las primicias del anatema para ofrecer el sacrificio a Jehová, tu Dios de Gilgal, en Gilgal. La justificación. En verdad que de Dios conocen si en realidad nos justificamos. ¿Cuántas veces nos queremos justificar, amado? Si somos sinceros, cada uno de nosotros sabe, ¿verdad? Si nos hemos querido justificar cuando Dios nos ha mandado a hacer algo. Hemos tomado muchas veces en poco la palabra de Dios y nuestros conceptos y lo que yo creo, a veces creemos que es nuestra justificación, pero a veces no es así. Es donde yo y tú nos debemos de analizar, ¿verdad? Quiero que me acompañes otra vez a Lucas. En su capítulo 4, verso 8. Y respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos venimos a adorar a Dios? ¿Se acuerdan que la vez pasada el hermano vino a compartirnos de la alabanza y de la adoración? ¿Se acuerdan, hermanos? Esta palabra adorar en Lucas capítulo 8 describe una postura del corazón. En la cultura griega podría significar inclinarse, postrarse ante un rey. En este contexto de Lucas, amado hermano, reconocer a Dios como el único y soberano implica obedecerle, confiar en Él, honrarlo en la práctica, no solo en palabras o cantos, sino en una decisión, prioridades y de fidelidad diaria. ¿Qué estaba haciendo Jesús al momento de obedecer? Estaba adorando. Cuando yo y tú obedecemos a Dios, estamos adorando en la casa, en el trabajo, en todas partes, amor. Y a veces tenemos ese concepto solamente decir, es que yo estoy adorando a Dios, estoy cantando, sí, es bueno, porque Él es digno de suprema alabanza. Pero una adoración, esta adoración que menciona en la obediencia, es aquello que hacemos yo y tú con todos los días, amor.
Todos los días, no nada más ahorita que venimos a exaltar a Dios, a alabar a Dios, todos los días. Es ahí donde demuestra si en realidad estamos adorando a Dios. Como Él dice, no como yo creo y como yo pienso. Mira, quiero que regreses otra vez ahí a segunda de Samuel, primera de Samuel, ¿verdad? ¿Cuál era? Primera de Samuel, 15. En el verso 30. Y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Otra vez decir, tu Dios, ¿verdad? ¿Pero qué quería ir a hacer Saúl? Adorar. Esta palabra significa postrarse, inclinarse o rendir homenaje, ¿verdad? Y tal vez podría hacerlo, ¿verdad? Podría ser Saúl en ir a adorar a eso que le había dicho Saúl, Samuel. Podría ir, ¿verdad? Y como muchas veces nosotros podemos ir, podemos postrarnos, podemos cantar y podemos adorar. Dice, vamos, ¿verdad? Para que los ancianos, para que toda la gente vea que, pues que yo sigo siendo el rey, ¿no? La intención de su corazón otra vez. Era más importante que decirle, Señor, he pecado, como cuando lo dijo David, ¿verdad? He pecado contra ti. Pero dice, no, pues vamos, dice, para que vean los ancianos, para que todos vean, y yo voy a ir a adorar a tu Dios. El problema no era el acto de la adoración, sino del corazón. Saúl seguía preocupado por la imagen pública. La adoración externa no puede sustituir la obediencia que había faltado. Su desobediencia, amado hermano, a veces pensamos, ¿verdad? Fíjate que a veces pensamos que la desobediencia que muchas veces podemos tener con la alabanza que vengamos y cantamos, podemos sustituir lo que Dios ha dicho en su palabra. Y no es así. ¿Está usted quemado, hermano? No se duerma, hermano. Ya mero terminamos. Acompáñame ahí en el verso 22. Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en el que obedezcas la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El hecho, ¿verdad? De Saúl querer venir y que querer mostrarse entre el pueblo de que pues él era el rey y dice, vamos a adorar a tu Dios, pero una adoración externa, ¿no? Y la adoración que busca en cada uno de nosotros debe de ser interna. Dios conoce el corazón, sí, es cierto. Dios conoce el corazón, amado. No lo podemos engañar a Dios. Quiero que me acompañes a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 1, verso 8.
¿Ya lo tiene, amado hermano? Ustedes conocen la historia, ¿verdad? De Daniel. Y yo en verdad, yo cada vez que leo este pasaje, en realidad yo me avergüenzo, amado hermano. Porque si tú pones, hay escritos, ¿verdad? Dicen que era un joven como de 15 años. Era un joven, ¿verdad? Que fueron llevados en cautiverio. Y a mí me sorprende, ¿verdad? Que a pesar de que, pues yo, si nos ponemos a ver la edad de diferencia que tenía él a la que yo tengo, yo me avergüenzo de que él era un joven, amado hermano. Y fíjate lo que le dice ahí en el verso 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la porción de la comida del rey, ni con el vino, ni con la bebida. Pidió, por tanto, el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y fíjate en el verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad, con el jefe de los eunucos. ¿Quién lo puso, amado? Pero si te das cuenta que dice, propuso en su corazón. Propuso en su corazón internamente en obedecer, en agradar a Dios, amado. Pero digo, 15 años, amado. Un jovencito, amado. Un jovencito que propone en su corazón. ¿Qué sería de cada uno de nosotros, verdad? Que cada vez que escuchamos la palabra de Dios nos propusiéramos en nuestro corazón obedecer a Dios. ¿Cómo sería hermanos? ¿Cómo sería cada uno de nosotros? Yo ya escuché la palabra del domingo. Voy a proponer en mi corazón agradar a Dios. Internamente, no externamente, porque externamente, pues podemos a lo mejor, dicen por ahí, hacer mucha llamarada. Podemos que la gente nos vea, ay, él canta bien padre. Se conoce todos los libros de la Biblia y sabe que Génesis trae 50 capítulos, Éxodo 40, Salmo 150. Pero que de nuestro corazón haya esa intención. ¿Cuánto fue la última vez que nos vinimos y nos postramos y decidimos, hoy Señor, yo quiero quitar esto de mi vida porque esto no te está agradando? Y a veces dejamos que la palabra nos hable y a veces escuchamos la palabra y seguimos siendo arrogantes, seguimos siendo indiferentes, seguimos sintiendo más que los demás. Seguimos haciendo a un lado la palabra de Dios. O sea, a lo mejor dices, ay, pues es un consejo que te da cualquier persona, no, pero a veces es la misma palabra de Dios. ¿Qué le pasó a Saúl? Tomó un poco la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que vinimos y nos postramos y dijimos, Señor, yo ya no quiero pecar de esta parte contigo? A veces la mentira la hacemos como que, pues, ya se hizo normal. ¿Cuándo fue la última vez, amado hermano, que te redarguyó el Espíritu Santo por haber mentido? A veces ya se nos hace normal, ¿verdad, amado? Pues ya mentí, ya no pasa nada. Pues soy indiferente. Fin que ese hermano me cae mal. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Yo cuando veo a Daniel digo, propuso en su corazón, amado hermano, ni siquiera le dijeron, haz esto, Daniel. Él mismo tomó una decisión. Una misma decisión personal en decir, yo quiero agradar a Dios. Hermano Oscar, ¿me apoya? Como usa, amados hermanos. A veces podemos pensar que nuestras acciones son buenas, cuando en realidad Dios ha mandado algo diferente en lo que nuestras intenciones nos llevan a hacer. Saúl, su interés más por sus propios deseos que por la aceptación de los demás, por la aceptación de los demás, incluso quiso aparentar delante de Dios algo, pero en realidad su adoración no solamente fue externa, o quiso hacerla externa.
Daniel nos muestra una adoración y una obediencia a Dios. Van mucho más allá de las dificultades. La verdadera obediencia proviene de una decisión del interior del corazón, rindiéndola, dispuesta a hacer la voluntad de Dios. No basta con solo tener con buenas intenciones o aparentar la obediencia. Dios mira al corazón, desea la obediencia sincera como la de Daniel, que permaneció fiel en medio de la prueba. La obediencia verdadera nace de un corazón que ama a Dios y decide hacer su voluntad por encima de cualquier circunstancia. Ay, ahora sí voy a obedecer a Dios porque Dios ha sido bueno conmigo. Ay, no, porque crees que me está yendo mal. Ahora como que no, pues no tiene caso que obedezca a Dios porque no me está yendo como yo quiero. Por eso yo te decía en el título de esta, las buenas intenciones no sustituyen la voluntad de Dios. Nunca lo van a hacer. Podremos aparentar, podremos hacerlo porque pues, nosotros parecemos que es bueno, pero delante de Dios nunca va a ser así. ¿Cuándo fue la última vez, amado hermano? ¿Ya no te acuerdas? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, Señor, yo quiero agradarte a ti? Ya no quiero ofenderte, ya no quiero hacer esto que te desagrada. Ya no quiero ser indiferente. Pues podremos saber que nos cuesta ser, somos indiferentes y nos cuesta luchar con eso. ¿Cómo se ha mostrado el amor de Dios para cada uno de nosotros, amado? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo Dios nos aceptó a ver cuando nuestra condición era de pecado y Él nos dio una esperanza de que solamente le podíamos encontrar un perdón? ¿Cuándo fue la última vez que te acordaste de todo lo que Dios había hecho bueno por ti? ¿Qué nos mencionaba nuestro pastor ayer, antier, verdad? Si hicieran algo, una biografía de nosotros, ¿qué habría? Tan solo de recordar yo me daría vergüenza, ¿verdad? Pero yo solamente sé que Dios ha sido bueno conmigo, que Dios me ha perdonado. Y si no fuera por su amor y su misericordia, no sé dónde estaría yo.